Bienvenidos a este viaje literario a través de los versos más profundos y conmovedores de Emily Dickinson. Si eres amante de la poesía que explora los misterios de la vida, la muerte, la naturaleza y la experiencia humana, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones. Así podrás disfrutar de más contenido como este. En esta serie, exploraremos una selección de los poemas más emblemáticos de Emily Dickinson, que nos invitarán a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. Cada capítulo será una pequeña ventana al mundo de la poeta, con su estilo único y su enfoque profundo sobre la existencia humana. Sin más preámbulos, acompáñame en este viaje a través de los versos de una de las figuras más influyentes de la literatura estadounidense. Capítulo 1. La vida es una travesía. La poesía de Emily Dickinson nos invita a reflexionar sobre el misterio que es la vida misma, esa travesía que cada ser humano atraviesa sin mapa ni guía, solo con la esperanza de encontrar un sentido. En este poema, Dickinson describe la vida como un viaje, un camino lleno de incertidumbres y retos, donde cada paso nos acerca a un destino incierto pero inevitable. La vida es una travesía no es solo una afirmación, sino una invitación a pensar en lo que significa estar vivo, en lo que implica caminar por la senda del tiempo. Este poema está impregnado de una sensación de asombro y también de incertidumbre. La travesía que describe Dickinson es tanto física como espiritual, un viaje hacia lo desconocido, hacia lo que no podemos controlar ni predecir. ¿Qué está adelante?, se pregunta la poetisa, mostrando la duda existencial que caracteriza muchas de sus obras. La vida no es un camino recto, sino un laberinto de decisiones y momentos inesperados que nos llevan a lugares desconocidos. Este poema nos recuerda que, aunque a veces intentamos dar sentido a nuestras vidas, la verdadera naturaleza del viaje es impredecible. La vida es una travesía, es también un recordatorio de que estamos siempre en movimiento. Cada etapa de nuestra existencia, cada suspiro, cada pensamiento, cada acción, es parte de ese viaje constante que nunca termina. Aunque no siempre podemos ver el final, Dickinson nos enseña que lo importante no es el destino, sino la forma en que vivimos el trayecto. El poema se distingue por su capacidad de transmitir la fragilidad y la belleza de la vida. La poetisa nos invita a abrazar nuestra travesía con la comprensión de que, aunque no podamos conocer el final, cada momento tiene un valor intrínseco. Vivir, entonces, se convierte en un acto de fe, la fe de que cada paso, cada instante, es importante, aunque no sepamos a dónde nos llevará. Esta reflexión sobre la vida como una travesía invita a los oyentes a cuestionarse: ¿cómo vivimos nuestra propia travesía? ¿Qué buscamos realmente al caminar por los días que nos son dados? Dickinson no ofrece respuestas definitivas, pero nos presenta una verdad fundamental: cada uno de nosotros está en su propio viaje, único e irrepetible, lleno de belleza, dolor y, sobre todo, de significado. Este capítulo establece el tono reflexivo y profundo de la obra de Dickinson, invitando a tus oyentes a meditar sobre el misterio y la belleza de la vida como un viaje constante. Capítulo 2. La muerte, una puerta. Emily Dickinson, en su inconfundible estilo, aborda la muerte no como un final tajante y temible, sino como una transición, una puerta que se abre hacia lo desconocido. La muerte, ese tema recurrente en su poesía, se convierte aquí en una metáfora que trasciende el miedo o el lamento. En lugar de verla como un abismo oscuro y aterrador, la poetisa la presenta como un paso necesario en el ciclo de la existencia humana. La muerte, una puerta, es un poema que desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la muerte. A menudo, cuando pensamos en ella, lo hacemos en términos absolutos. La muerte es el fin de todo. Sin embargo, Dickinson, con su aguda percepción y su visión única, nos invita a ver la muerte de otra manera. Nos recuerda que, aunque es inevitable y en muchos casos, temida, es también parte esencial de nuestra experiencia. La poetisa utiliza la imagen de una puerta, un umbral que se cruza cuando la vida en su forma material llega a su fin. Una puerta que, aunque nos separa del mundo que conocemos, también nos abre hacia algo más allá. En su visión, la muerte no es un final en términos absolutos. Más bien, es el comienzo de una nueva existencia, una transición hacia lo desconocido, un nuevo estado de ser. La imagen de la puerta, tan simple y cotidiana, le da a la muerte una cualidad menos solemne y más accesible. En lugar de presentar a la muerte como una sombra sombría que nos acecha, Dickinson nos invita a imaginarla como una etapa más en el camino, un lugar hacia donde vamos,
pero al que no podemos acceder hasta que llegue el momento adecuado. En este sentido, la muerte se convierte en algo mucho más humano, menos distante y abstracta, algo que, aunque nos asusta, está inextricablemente ligado a la vida misma. Este concepto es aún más claro cuando consideramos que la poeta no habla de la muerte como algo que sucede a otros o algo que está fuera de nuestro alcance. En cambio, es una puerta que todos debemos atravesar, una que está abierta para todos, sin distinción. Es un paso que es común a todos los seres humanos, un destino universal. Sin embargo, lo que destaca en este poema es la forma en que Dickinson evita un enfoque luctuoso. En lugar de temerle a la muerte, ella parece aceptarla como parte de un ciclo eterno, una transformación necesaria. El paso a través de la puerta no se ve como un final definitivo, sino como una continuación, un movimiento hacia algo más, hacia lo desconocido pero, posiblemente, hacia algo sublime. La muerte, una puerta también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. Si la muerte es una puerta, ¿qué hay detrás de ella? ¿Es la muerte un fin o, tal vez, un comienzo? Para Dickinson, como para muchos filósofos y pensadores, la muerte es un misterio sin respuesta clara, pero también es una puerta abierta hacia lo que no sabemos, hacia aquello que no podemos controlar, pero que inevitablemente debemos enfrentar. Lo que también es significativo en este poema es la manera en que Dickinson trata la muerte como una experiencia interna. La muerte no es solo un hecho físico, es una experiencia emocional, mental y espiritual. La puerta no solo cierra un capítulo de nuestra vida material, sino que nos invita a un tipo diferente de existencia, una existencia en la que la conciencia, las emociones y la experiencia humana continúan de manera diferente. Al mismo tiempo, Dickinson no ignora el dolor y el sufrimiento que conlleva la muerte. Si bien presenta la muerte como una puerta hacia lo desconocido, también sabe que este umbral está marcado por la tristeza de la partida, la separación de los seres queridos, la despedida del mundo conocido. La aceptación de este hecho es una parte esencial de la filosofía de Dickinson. La muerte, para ella, es algo que debe ser aceptado con serenidad y valentía, aunque eso no signifique que deje de ser una experiencia profundamente conmovedora. Es interesante cómo, a lo largo de su obra, Emily Dickinson se acerca a la muerte desde diferentes ángulos, explorando las emociones que surgen al pensar en ella: el miedo, la aceptación, el desdén, la curiosidad. Pero en este poema en particular, la muerte es tratada con una especie de quietud reverencial, como si fuera una puerta a través de la cual debemos pasar, no con ansiedad, sino con una especie de calma resignada. La puerta de la muerte no es una barrera, sino un pasaje. En lugar de pensar en la muerte como una fuerza destructiva, Dickinson la convierte en un tránsito hacia otro estado de existencia, hacia algo que escapa a nuestra comprensión pero que, al mismo tiempo, está al alcance de todos. Nos invita a ver la muerte, no como un miedo que nos debe paralizar, sino como una transición que, en su forma más profunda, puede ofrecer una liberación. Al pensar en la muerte como una puerta, Emily Dickinson también nos recuerda que la vida está llena de puertas. Puertas hacia nuevos comienzos, puertas que nos llevan a decisiones y cambios. La muerte, entonces, no es solo una puerta al final de la vida, sino parte de una serie interminable de umbrales que atraviesan nuestra existencia. La vida misma está llena de transiciones, de momentos en los que cruzamos umbrales que nos transforman. La muerte, en su perspectiva, es solo otro paso, uno de los más importantes, pero no el único. Este desarrollo ofrece una mirada profunda al poema de Emily Dickinson, haciendo que el oyente se conecte con las emociones que la autora transmite al explorar la muerte de manera filosófica y serena, en lugar de temerosa o fatalista. La interpretación de Dickinson es menos sobre el final definitivo y más sobre el paso hacia lo que está por venir, convirtiendo el concepto de la muerte en algo tan natural como cualquier otro ciclo de la vida. Capítulo 3. La naturaleza como reflejo del alma. Emily Dickinson, en su vasta obra, utiliza la naturaleza como un espejo en el que refleja las emociones más profundas del ser humano. La poetisa no se limita a describir paisajes o estaciones del año, sino que emplea la naturaleza como un lenguaje simbólico, una vía para explorar los estados del alma. En este poema, la naturaleza se convierte en un eco de los sentimientos, una forma de expresar lo que está más allá de las palabras, lo que solo se puede entender a través de la experiencia personal. La naturaleza como reflejo del alma es un poema en el que Emily Dickinson no solo observa la naturaleza a su alrededor, sino que la interpreta, la convierte en una extensión de su propia sensibilidad.
Los árboles, las flores, el viento, el cielo, el sol y la luna son más que elementos naturales. Son metáforas vivientes de las emociones humanas, de los estados anímicos que la poeta experimenta. La naturaleza, en este contexto, no es solo el mundo exterior, es una manifestación de lo interior, un lenguaje propio que solo los verdaderos observadores pueden entender. Dickinson creía que el alma humana se conectaba directamente con la naturaleza, y que, al observarla detenidamente, se podía encontrar una representación de nuestras emociones más íntimas, de nuestros pensamientos más complejos. La naturaleza, entonces, se convierte en un espejo en el que la poetisa ve reflejadas sus propias luchas, sus inquietudes y sus alegrías. En el poema, la poetisa utiliza la imagen del jardín, de las flores y las estaciones, para referirse a los ciclos del alma humana. Así como las flores florecen y se desvanecen, nuestros sentimientos siguen ritmos similares. Nacen, crecen, cambian y, a veces, se desvanecen. La conexión entre la naturaleza y el alma humana es esencialmente cíclica, como el paso de las estaciones o el ciclo de vida de las plantas. Los momentos de paz y armonía se reflejan en los días soleados, mientras que los momentos de dolor o angustia encuentran su paralelo en las lluvias y las tormentas. La naturaleza como reflejo del alma también invita al lector a considerar la quietud y el caos que existen dentro de nosotros mismos. Al igual que el paisaje puede ser tranquilo y sereno, o violento y tumultuoso, nuestras emociones pueden variar en intensidad. La poetisa habla de cómo, en la naturaleza, todo parece tener su lugar, su tiempo y su razón de ser. De igual manera, nuestra alma sigue un proceso que es tanto natural como inevitable. La naturaleza se convierte, así, en una representación del equilibrio cósmico, de una armonía profunda que, aunque a veces se ve empañada por las sombras, siempre está presente, esperando el momento de brillar. La poetisa tiene una relación muy personal con la naturaleza, y sus observaciones son siempre íntimas y contemplativas. La luna, por ejemplo, es un símbolo frecuente en su obra, y en este poema, se convierte en una metáfora de la introspección. Como la luna refleja la luz del sol, nuestro ser refleja las emociones y pensamientos que guardamos en lo más profundo de nosotros mismos. La luna es una presencia distante, pero cercana al mismo tiempo, al igual que nuestras propias reflexiones. Además, Emily Dickinson solía comparar las emociones humanas con los fenómenos naturales. En este poema, la tormenta podría ser vista como un reflejo del desdén o la desesperación, mientras que el sol podría simbolizar la alegría y la calma. Al igual que una tormenta puede limpiar el aire y dejar paso a la luz, las emociones intensas en la vida de una persona pueden, eventualmente, dar paso a momentos de claridad y paz. Este ciclo de crecimiento y transformación es un tema recurrente en su poesía. La conexión entre la naturaleza y el alma también sugiere una visión más profunda de la existencia. En la obra de Dickinson, la naturaleza es más que una simple descripción del mundo físico, es una manera de explorar lo invisible, de tocar lo intangible. Así como la naturaleza puede ser un lugar de contemplación, la poesía de Dickinson es un espacio donde los sentimientos y las experiencias humanas se entrelazan con lo que está más allá de la comprensión directa. La naturaleza, entonces, se convierte en una herramienta para acceder a los misterios más profundos de la vida y el alma. Otro aspecto clave de este poema es la forma en que Dickinson utiliza la naturaleza para hablar de lo efímero. En la vida humana, al igual que en la naturaleza, todo tiene un ciclo: el nacimiento, el crecimiento, el florecer y finalmente, la muerte. Las estaciones cambian, las flores se marchitan, y el sol se pone. Así como la naturaleza es cíclica, la vida humana también lo es, con sus momentos de plenitud y sus inevitables periodos de desolación. Pero a pesar de la transitoriedad, hay una belleza persistente, una lección que la naturaleza nos ofrece. Todo lo que comienza, tiene su fin, y en ese fin hay una nueva posibilidad, un nuevo comienzo. La naturaleza también sirve como consuelo para Dickinson. En los momentos de tristeza o de duda, la poetisa se dirigía a la naturaleza como fuente de consuelo y serenidad. Las flores, los árboles y el viento no juzgan ni presionan. Simplemente existen, en su forma más pura, ofreciendo a la poeta un refugio donde puede ser ella misma. La naturaleza, entonces, no solo refleja el alma, sino que también la abraza, la comprende sin necesidad de palabras. La naturaleza como reflejo del alma es una invitación a observar más de cerca el mundo que nos rodea, a buscar las respuestas a nuestras propias inquietudes en los detalles sencillos pero profundos de la vida natural.
Dickinson nos recuerda que todo en la naturaleza tiene un propósito, y de la misma manera, cada emoción, cada pensamiento y cada cambio en el alma humana tiene su razón de ser. Este poema es una meditación profunda sobre el ciclo eterno de la vida, la naturaleza y la espiritualidad. La poetisa no solo observa el mundo exterior, sino que invita al lector a conectarse con él en un nivel más profundo, a ver más allá de lo que es visible y a reconocer la interconexión de todas las cosas. Este capítulo refleja la manera en que Emily Dickinson utiliza la naturaleza como un espejo de la vida interior, un espacio donde las emociones humanas se reflejan en los elementos más simples de nuestro entorno. La naturaleza se convierte en una metáfora poderosa de la experiencia humana, ayudando a la poetisa a expresar lo inefable y lo profundo que reside dentro de cada ser humano. Capítulo 4. La soledad como refugio. Emily Dickinson, a lo largo de su obra, crea un diálogo íntimo entre el alma humana y el aislamiento. La soledad no es para ella un estado de tristeza o desesperación, sino más bien una condición necesaria para la reflexión, el crecimiento interior y la conexión con lo esencial. En su mundo, la soledad es un refugio, un espacio donde la mente puede encontrar la claridad que a menudo se pierde en la vorágine de las interacciones sociales y las expectativas externas. La soledad como refugio es un poema que ofrece una perspectiva única sobre lo que significa estar solo. Dickinson no aborda la soledad como un castigo o un vacío, sino como una oportunidad para mirar hacia adentro, para explorar el alma sin las distracciones del mundo exterior. La soledad, en este contexto, se convierte en un espacio sagrado, un lugar donde la poeta puede escuchar su propia voz y conectar con lo que está más allá de lo visible. La figura de la soledad en la poesía de Emily Dickinson está cargada de una ambivalencia fascinante. Por un lado, la soledad puede ser un refugio, un lugar de paz y silencio. Por otro, también puede ser un espacio de profunda angustia y dolor. Es este juego de contrastes lo que hace que la soledad sea un tema tan poderoso en su obra. La soledad, lejos de ser una experiencia negativa, se convierte en un espacio donde se pueden encontrar las respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. El aislamiento, para Dickinson, no es sinónimo de abandono. Al contrario, es una forma de liberación. En la soledad, la poetisa se desprende de las imposiciones sociales, de los juicios ajenos, y puede finalmente ser ella misma. Es en este refugio de soledad donde la voz auténtica de la poetisa puede emerger con claridad. No hay presiones externas que definan su valor, su lugar en el mundo o su camino. Es un espacio donde la identidad puede revelarse sin las distracciones del ruido social. El concepto de la soledad como refugio también está profundamente relacionado con la idea de lo sublime, que aparece con frecuencia en la poesía de Dickinson. La soledad permite a la poetisa entrar en contacto con lo sublime, con ese espacio trascendental donde lo humano y lo divino se entrelazan. Al estar sola, Dickinson puede encontrar la paz interna que le permite conectar con lo más profundo de su ser, con los misterios del universo y con el sentido de la vida misma. La soledad se convierte, en este caso, en un medio para alcanzar un entendimiento más profundo de la existencia. En su vida personal, Dickinson se retiró casi por completo del mundo exterior. Vivió la mayor parte de su vida en aislamiento en su casa de Amherst, Massachusetts, y raramente participaba en actividades sociales. Este retiro no fue un acto de desesperación, sino una elección consciente que la poetisa hizo para centrarse en su arte y en su interioridad. Su vida solitaria fue una elección que le permitió profundizar en la poesía, crear su propio lenguaje y establecer una relación íntima con la naturaleza, con el misterio de la vida y la muerte. Para Dickinson, la soledad también es un espacio donde puede explorar las contradicciones y las complejidades de la experiencia humana. En la soledad, el alma se enfrenta a sus propias dudas, a sus temores y a sus deseos más profundos. La poeta no tiene miedo de este proceso de autoconfrontación. Más bien, lo abraza como una oportunidad para conocerse a sí misma. La soledad, lejos de ser un lugar de dolor, se convierte en un terreno fértil para la reflexión y el autoconocimiento. Es en este espacio aislado donde la poetisa puede experimentar las emociones más intensas, desde la melancolía hasta la euforia, sin las restricciones que impone la interacción con los demás. El refugio de la soledad también es un lugar de creatividad. Sin la interferencia del ruido externo, la poetisa puede escuchar las voces de sus pensamientos y de la naturaleza con mayor claridad. Es en la soledad donde surgen sus poemas, donde las imágenes y las metáforas toman forma, donde las palabras se convierten en una forma de expresión puramente personal. Este aislamiento es,
por tanto, un motor de su arte, un espacio donde puede trabajar en su poesía con libertad absoluta. Una de las características más fascinantes de la poesía de Dickinson es su capacidad para encontrar belleza en la soledad. Mientras que muchos autores podrían ver la soledad como una sombra oscura que se cierne sobre el ser humano, Dickinson la convierte en un lugar lleno de luz y claridad. La soledad le permite ver el mundo de una manera única, libre de las distorsiones de la sociedad y de las expectativas ajenas. En este sentido, la soledad es una herramienta para la autenticidad, un medio para conectar con lo más profundo y esencial de la existencia. En este poema, Emily Dickinson no solo celebra la soledad como un refugio personal, sino que también nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con el aislamiento. En un mundo que valora la constante conexión y la interacción social, la poetisa nos recuerda que la soledad no siempre es algo a temer. En lugar de verla como una amenaza, Dickinson la presenta como una oportunidad para redescubrir quiénes somos realmente, lejos de las opiniones y expectativas de los demás. La soledad como refugio no significa una desconexión del mundo, sino una forma de reconfigurar nuestra relación con él. A través de la soledad, podemos encontrar una conexión más profunda con nosotros mismos y con la naturaleza que nos rodea. En el silencio de la soledad, nuestras voces internas pueden encontrar espacio para expresarse, y nuestras emociones pueden surgir con mayor claridad. Al final, la soledad se convierte en una forma de sanación, un proceso en el que aprendemos a escuchar nuestra propia voz y a descubrir el sentido de nuestra existencia. Este poema, entonces, nos invita a ver la soledad no como una condena, sino como una bendición. Es un espacio donde se puede encontrar la paz interior, donde se puede reflexionar sin las presiones del mundo exterior. Emily Dickinson nos recuerda que en la soledad podemos encontrar la verdad de nuestro ser, lejos de las distracciones del día a día, y que solo en ese silencio podemos escuchar la música más profunda de nuestra alma. Este capítulo, al igual que el resto de la obra de Dickinson, ofrece una visión única de la soledad, no como una carga o un vacío, sino como un espacio de autodescubrimiento, creatividad y paz interior. La poetisa nos invita a reconsiderar nuestra relación con el aislamiento, mostrándonos que, en ocasiones, es solo en la soledad cuando podemos conectar profundamente con nuestro propio ser y con el universo que nos rodea. Capítulo 5. La muerte como un misterio. Emily Dickinson, a lo largo de su poesía, trató la muerte de una manera única y profunda, abordándola no solo como un final físico, sino como un misterio insondable que permea todos los aspectos de la vida. La muerte, para la poetisa, no es simplemente el final de la existencia, sino un fenómeno complejo y ambiguo, lleno de incertidumbre, reverencia y, a menudo, una extraña fascinación. En sus poemas, Dickinson no teme enfrentarse a este enigma, sino que lo explora con una sensibilidad que lo convierte en un tema central de su obra. La muerte como un misterio es un poema que captura la esencia de esta fascinación por lo desconocido. Para Dickinson, la muerte no es un tema que se pueda entender con claridad. Más bien, es algo que escapa a la comprensión humana, algo que se encuentra más allá de la razón y el entendimiento. La muerte, como un misterio, no tiene respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. Al contrario, plantea más preguntas que respuestas, y la poetisa se sumerge en este mar de incertidumbre sin tratar de encontrar una solución definitiva. El misterio de la muerte está presente en muchos de los poemas de Dickinson, y la poetisa lo aborda desde diversas perspectivas. En ocasiones, la muerte se presenta como una figura silenciosa y distante, pero siempre inevitable. En otros momentos, se convierte en una presencia más cercana, casi tangible, que la poetisa contempla con una mezcla de temor, respeto y curiosidad. En cualquiera de sus formas, la muerte es algo que Dickinson no puede, ni quiere, evitar. La poetisa la enfrenta con valentía, sin eludir sus complicaciones emocionales o filosóficas. Uno de los aspectos más intrigantes del enfoque de Dickinson hacia la muerte es su tratamiento de la figura de la muerte misma. A menudo, personifica la muerte, dándole una forma casi humana, y le otorga un carácter que es al mismo tiempo sombrío y, en cierto modo, amable. En muchos de sus poemas, la muerte aparece como un visitante que viene a llevar a las personas, pero no de una manera violenta o cruel. En lugar de eso, la muerte se presenta como un guía silencioso que acompaña al alma hacia un destino desconocido. Esta visión de la muerte como algo casi sereno, aunque inquietante, contrasta con la concepción tradicional de la muerte como algo temido y trágico. Dickinson, al tratar la muerte como un misterio, crea una atmósfera de incertidumbre que invita a la reflexión,
pero no necesariamente al miedo. La muerte no es vista como un final absoluto, sino como una transición, un paso hacia algo que aún no comprendemos completamente. Esta ambigüedad le da a la muerte un aire de solemnidad y respeto, una aceptación silenciosa de lo que está más allá de la vida. Otro tema que surge en este poema es la idea de que la muerte es parte de un ciclo más grande, un ciclo natural que va más allá de la vida humana. Dickinson a menudo utiliza la naturaleza como una metáfora para entender la muerte, comparándola con las estaciones del año o con los ciclos de las flores. Así como las plantas nacen, florecen y mueren, los seres humanos siguen un ciclo similar. La muerte, en este sentido, no es algo fuera de lugar ni extraño, sino una parte integral del orden natural del universo. En su obra, Dickinson también sugiere que la muerte es una forma de liberación. En muchos de sus poemas, la muerte es representada como un descanso eterno, una liberación de las penas y las luchas de la vida. Este punto de vista ofrece una perspectiva reconfortante, especialmente cuando se enfrenta a las dificultades y las limitaciones de la existencia humana. La muerte, lejos de ser una amenaza, se convierte en una liberación de las cargas del mundo material y emocional, un retorno a un estado de paz y libertad. A lo largo del poema, la poetisa juega con la idea de que la muerte es un misterio porque no puede ser comprendida por la razón humana. A pesar de todo el conocimiento que los seres humanos adquieren a lo largo de sus vidas, la muerte sigue siendo un enigma. Dickinson utiliza este misterio para mostrar la fragilidad de la vida humana. Por más que tratemos de comprender la muerte, siempre estará más allá de nuestra capacidad de control o de explicación. Este enfoque destaca la humildad humana frente a la vastedad del cosmos, sugiriendo que hay fuerzas más grandes que nosotros, fuerzas que no podemos dominar ni entender completamente. Uno de los aspectos más fascinantes de la manera en que Dickinson presenta la muerte es su tratamiento del tiempo. La muerte, en muchos de sus poemas, se asocia con el concepto de la eternidad. La poetisa habla de la muerte como un paso hacia un desconocido que no está definido por las limitaciones temporales que conocemos en la vida cotidiana. La muerte, al ser un misterio, nos invita a cuestionar nuestra percepción del tiempo mismo. ¿Qué es el tiempo cuando la vida se desvanece y la muerte nos espera? ¿Es la muerte un final, o simplemente el comienzo de algo más grande, algo que no podemos concebir con nuestras mentes limitadas? Esta reflexión sobre la temporalidad es otra capa de misterio que Emily Dickinson explora en sus versos. La idea de la muerte también es explorada en el contexto de la conciencia y el alma humana. En muchos de sus poemas, la muerte no solo se refiere al fin físico de la vida, sino también a la transición del alma a un estado trascendental. Dickinson sugiere que el alma puede experimentar un viaje más allá de lo físico, un viaje que no puede ser comprendido por los sentidos humanos. La muerte, en este contexto, no es un cese, sino una transformación, una metamorfosis que libera al alma del cuerpo y la lleva hacia lo desconocido. Finalmente, en la muerte como un misterio, Emily Dickinson no ofrece respuestas definitivas, sino que plantea preguntas profundas y filosóficas sobre el destino final de la humanidad. En lugar de temer la muerte, la poetisa invita al lector a contemplarla, a aceptarla como una parte inevitable del ciclo de la vida. La muerte es, en su obra, un misterio que debe ser vivido y experimentado, más que comprendido. Al final, la poetisa nos recuerda que, por mucho que tratemos de racionalizar la muerte, ésta permanecerá siempre más allá de nuestro entendimiento, un enigma profundo y eterno que solo la experiencia personal puede desvelar. En este capítulo, Emily Dickinson no trata la muerte como algo simple o trivial. La presenta como una cuestión profunda, un misterio que no podemos resolver, pero que debemos aceptar con humildad y respeto. En su poesía, la muerte se convierte en una parte del tejido de la vida misma, un misterio al que todos estamos destinados a enfrentarnos, y a través de su reflexión, Dickinson nos ofrece una forma de acercarnos a ella con un sentido de asombro y contemplación, más que de miedo o desesperación. Desarrolla el Cap 6. ChatGPT Plus. Capítulo 6. La naturaleza como espejo del alma. En los poemas de Emily Dickinson, la naturaleza es mucho más que un simple escenario donde transcurren los eventos de la vida. Para la poetisa, la naturaleza es un reflejo del alma humana, un espejo que refleja tanto las emociones más profundas como los dilemas existenciales. Dickinson tiene una relación compleja y profundamente simbólica con el mundo natural, un mundo que, en sus versos, adquiere múltiples significados, desde la serenidad de la contemplación hasta los momentos de angustia y conflicto interior. Para ella, la naturaleza no es solo algo que se observa desde afuera,
sino algo con lo que se establece una conexión emocional y espiritual. La naturaleza como espejo del alma es un poema que explora esta interrelación entre el mundo natural y la psique humana. En sus versos, Dickinson presenta la naturaleza como un espacio donde se reflejan los estados emocionales de la poetisa, un lugar donde el alma se encuentra consigo misma. A través de las estaciones, los árboles, los animales y los paisajes, la poetisa puede comunicar los altibajos de la condición humana, a veces con alegría y luz, otras veces con melancolía y oscuridad. Un aspecto fundamental del enfoque de Dickinson sobre la naturaleza es su capacidad para representar la complejidad de las emociones humanas a través de imágenes naturales. El sol, la luna, el viento, las flores y los animales se convierten en símbolos de estados interiores. La luz del sol podría representar la claridad o la esperanza, mientras que una tormenta podría reflejar la angustia o el conflicto interno. Esta utilización de la naturaleza como metáfora de los estados emocionales de la poetisa le permite expresar ideas y sentimientos de manera sutil, creando una conexión entre el mundo exterior y el mundo interior. Además de ser un reflejo de la psique humana, la naturaleza también se presenta como un espacio de refugio y renovación en los poemas de Dickinson. En muchos de sus textos, la poetisa busca consuelo y respuestas en la naturaleza. El paisaje se convierte en un lugar sagrado, un espacio donde se pueden encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, como la muerte, la soledad, el amor y la fe. Esta visión de la naturaleza como un refugio, un lugar donde el alma puede encontrar paz y descanso, está presente en muchas de las obras de Dickinson. La poeta también utiliza la naturaleza para explorar el concepto de lo eterno. En sus poemas, la naturaleza es percibida como algo más allá de la transitoriedad humana. Mientras que los seres humanos nacen y mueren, las estaciones cambian, los árboles crecen y se regeneran, los ríos fluyen sin cesar. La naturaleza, en este sentido, representa lo infinito, lo que sobrevive al paso del tiempo. Esta eternidad que ofrece la naturaleza se convierte en un contraste con la brevedad de la vida humana, recordando a Dickinson la fugacidad de la existencia. La poetisa parece encontrar consuelo en la idea de que, aunque la vida humana sea efímera, la naturaleza es un testigo permanente de esa vida, una presencia que persiste más allá de la muerte. El poema también reflexiona sobre la relación entre el individuo y la totalidad de la naturaleza. Dickinson no presenta la naturaleza como algo ajeno al ser humano, sino como una extensión de su propio ser. En su poesía, las emociones humanas no se experimentan en aislamiento, sino en relación con el mundo natural que las rodea. El viento que sopla, las aves que vuelan, las hojas que caen, todo en la naturaleza refleja los movimientos del alma humana. Esta conexión simbiótica entre la poetisa y la naturaleza le permite a Dickinson expresar su propia visión del mundo de manera más amplia, al mismo tiempo que conecta su experiencia personal con lo universal. En muchos de sus poemas, Dickinson compara el alma humana con elementos naturales que poseen una capacidad de renovación y regeneración. Al igual que las flores que crecen y se marchitan, el alma experimenta ciclos de crecimiento y decadencia. Sin embargo, este ciclo no es visto como una condena, sino como parte de la belleza del existir. La naturaleza, en este sentido, no solo refleja las emociones humanas, sino que también ofrece una lección sobre la aceptación de la muerte y la transformación. Otro aspecto importante en la relación de Dickinson con la naturaleza es su fascinación por lo misterioso. La poetisa a menudo encuentra lo sublime y lo incomprensible en los aspectos más simples de la naturaleza. El canto de un pájaro o el cambio de una estación pueden despertar en ella una sensación de asombro que la conecta con lo divino y lo desconocido. Este asombro ante lo inefable es un tema recurrente en su poesía, y la naturaleza se convierte en el vehículo a través del cual explora el misterio del universo. La naturaleza también se convierte en un medio a través del cual Dickinson puede reflexionar sobre la vida y la muerte. La poetisa a menudo utiliza las imágenes de la naturaleza para meditar sobre la mortalidad humana. La caída de las hojas en otoño, el ciclo de las estaciones, la migración de las aves, todos estos procesos naturales sirven como metáforas de la vida humana. Nacemos, crecemos, nos enfrentamos a la muerte y dejamos un legado que perdura en el paisaje. En este sentido, la naturaleza no solo refleja los estados emocionales del individuo, sino también la universalidad de la experiencia humana. Además, Dickinson se muestra consciente de la capacidad de la naturaleza para trascender la vida humana. A través de su observación del mundo natural, la poetisa puede sentir una conexión con algo más grande que ella misma,
una fuerza que va más allá de la individualidad y que une a todos los seres vivos en un ciclo de existencia. La naturaleza se convierte en un símbolo de lo divino, un puente entre lo humano y lo trascendental. El paisaje, entonces, no es solo una escenografía, sino un lugar lleno de significados y de misterio. Al interpretar la naturaleza como un espejo del alma, Dickinson nos invita a mirar más allá de lo obvio, a descubrir las emociones y los pensamientos más profundos que subyacen en lo que vemos en el exterior. Cada árbol, cada flor, cada estrella en el cielo tiene una resonancia emocional que nos conecta con nuestras propias experiencias. En este capítulo, hemos visto cómo Emily Dickinson utiliza la naturaleza como un medio para explorar la complejidad del alma humana. A través de las estaciones, las flores, los animales y el paisaje, la poetisa comunica sus emociones más profundas, sus temores y sus esperanzas, creando una conexión simbólica entre lo interno y lo externo. La naturaleza se convierte así en un espejo que refleja no solo la psique individual, sino también los misterios del universo. En sus poemas, Dickinson no solo celebra la belleza de la naturaleza, sino que también nos invita a ver en ella las respuestas a las grandes preguntas de la vida, un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia existencia. Capítulo 7. El silencio y la soledad en la poesía de Emily Dickinson. El silencio es un tema recurrente en la poesía de Emily Dickinson, quien lo emplea de diversas maneras para explorar las emociones humanas más profundas y las complejidades de la existencia. En su obra, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia con significado y poder, una herramienta que le permite a la poetisa reflexionar sobre temas de vida, muerte, amor y aislamiento. De este modo, el silencio en la poesía de Dickinson se convierte en un lugar lleno de resonancia, donde las palabras no son necesarias para comunicar las emociones más intensas. La soledad, por otro lado, es otro de los grandes temas en su obra. Emily Dickinson llevó una vida relativamente aislada, viviendo la mayor parte de su vida adulta en la casa familiar de Amherst, Massachusetts, con pocas interacciones sociales fuera de su círculo cercano. Esta soledad se reflejó en muchos de sus poemas, donde la poetisa examina cómo el ser humano se enfrenta a su propia compañía, sus pensamientos internos y su relación con el mundo exterior. En sus escritos, la soledad no siempre se presenta como algo negativo o doloroso, sino que también puede ser vista como una oportunidad de autoexploración y de conexión profunda con lo divino. El silencio como refugio. En muchos de sus poemas, Dickinson utiliza el silencio como un refugio para escapar de las distracciones del mundo exterior y conectar con su interioridad. El silencio es, en este sentido, un espacio donde la poetisa puede escuchar sus propios pensamientos y reflexionar sobre los grandes temas de la vida. Lejos del bullicio de la sociedad, el silencio le ofrece una paz que le permite ver más allá de lo inmediato, para alcanzar lo esencial de la existencia humana. En uno de sus poemas más conocidos, Dickinson habla de cómo el silencio puede ser la voz de Dios. En este contexto, el silencio se asocia con lo divino, con la presencia de una realidad superior que no necesita ser anunciada a través de palabras, sino que se experimenta en la quietud y la quietud del alma. En su poesía, Dickinson expresa cómo la naturaleza, el mundo interior y lo divino se comunican de manera profunda a través de la ausencia de ruido y de palabras. Este silencio sagrado invita a una reflexión profunda, una meditación que permite a la poetisa alcanzar una comprensión más clara de sí misma y del universo. Este silencio divino también se asocia con la muerte, un tema recurrente en su obra. Para Dickinson, el silencio que sigue a la muerte es el último refugio del alma, un lugar donde las palabras no son necesarias y donde la existencia se encuentra con lo eterno. El silencio después de la muerte es una metáfora de la paz y la liberación, un estado sin dolor ni sufrimiento, donde la vida se desvanece y se convierte en algo que trasciende la comprensión humana. La soledad como oportunidad de crecimiento. A lo largo de su vida, Emily Dickinson experimentó una forma de soledad que también dejó una profunda huella en su poesía. Sin embargo, esta soledad no debe entenderse como una mera ausencia de compañía, sino como una oportunidad para la introspección y el autoconocimiento. Para Dickinson, la soledad era un espacio para la creación, un lugar donde podía encontrar la inspiración para sus versos y conectar con los misterios del mundo y del alma humana. En muchos de sus poemas, Dickinson explora la soledad como un lugar de poder, donde la poetisa puede contemplar sus propios pensamientos sin la interferencia del ruido exterior. En esta soledad, las emociones y las ideas se intensifican, y el individuo tiene la oportunidad de confrontar su propia existencia sin distracciones. A través de este proceso de introspección,
Dickinson logra crear una poesía rica en imágenes y metáforas que exploran la profundidad del alma humana. Por ejemplo, en su poema I felt a funeral in my brain, sentí un funeral en mi cerebro, Dickinson utiliza el concepto de la soledad interior para expresar el proceso de una experiencia trascendental. En este poema, la poetisa describe cómo la muerte y la trascendencia se experimentan de una manera interna, un proceso solitario en el que no hay espacio para palabras, solo para emociones y percepciones profundas. Este poema revela cómo la soledad puede ofrecer un espacio para experimentar lo inexplicable, para conectar con aspectos de la existencia humana que van más allá de la comprensión convencional. En otro poema, Dickinson expresa cómo la soledad le ofrece la libertad de hablar con los árboles, un acto simbólico que le permite encontrar consuelo en la naturaleza, alejada de las presiones de la sociedad. Aquí, la soledad se convierte en un vehículo para la conexión espiritual, donde el individuo puede interactuar con el mundo natural y encontrar respuestas en su interior. La soledad y el aislamiento espiritual. Es importante señalar que, para Dickinson, la soledad no siempre es una búsqueda introspectiva tranquila y reflexiva. En varios poemas, ella también examina la angustia que surge del aislamiento. Este aislamiento espiritual y emocional es una experiencia de desconexión tanto con los demás como con Dios. Dickinson muestra cómo la soledad puede ser un espacio de angustia, donde el ser humano se enfrenta a su vulnerabilidad y su incertidumbre. El aislamiento espiritual en su obra a menudo se manifiesta como una sensación de distancia de lo divino. En muchos de sus poemas, Dickinson habla de la lucha entre el deseo de un encuentro cercano con Dios y la sensación de estar atrapada en un vacío de silencio, sin respuestas. En My Life at Stood a Loaded Gun, Mi vida ha estado una pistola cargada, Dickinson examina el poder de la soledad en su vida emocional, pero también refleja la tensión que esta soledad genera, ya que se enfrenta a una carga interior que no puede expresar completamente. El silencio como fuerza de expresión. El silencio en la poesía de Emily Dickinson no es solo la ausencia de sonido, sino una poderosa forma de expresión. La poetisa utiliza el silencio para decir lo que no se puede decir, para comunicar lo que las palabras no alcanzan a expresar. Esta paradoja entre el silencio y la expresión es una de las características más profundas de su obra. Al igual que la naturaleza que observa en sus poemas, el silencio tiene un lenguaje propio, un lenguaje que comunica lo inefable y lo que escapa al dominio de lo verbal. El silencio en sus poemas también revela una forma de resistencia. Dickinson se muestra reacia a la convencionalidad de las formas poéticas y sociales de su tiempo. En lugar de seguir las normas y expectativas de la poesía popular de la época, ella elige el silencio como su forma más auténtica de expresión. Este silencio no es una ausencia, sino una afirmación de su independencia creativa, un rechazo de la presión social que la rodea. La poetisa encuentra en este silencio un espacio de libertad donde puede explorar sus pensamientos más personales, y a través de su poesía, desafiar las expectativas del mundo exterior. La soledad y el silencio como partes de la identidad de Dickinson. En este capítulo, hemos explorado cómo Emily Dickinson utiliza el silencio y la soledad como herramientas poéticas poderosas para conectar con los temas más profundos de la existencia humana. La soledad en su obra no es solo un vacío de compañía, sino una oportunidad de introspección y conexión con lo divino. El silencio, por su parte, es una forma de expresión que permite a la poetisa comunicar lo inefable, lo que no se puede decir con palabras. Capítulo 8. La naturaleza como reflejo del alma en la poesía de Emily Dickinson. Uno de los aspectos más notables de la poesía de Emily Dickinson es su profunda conexión con la naturaleza. A lo largo de su obra, Dickinson utiliza el paisaje, las estaciones y los elementos naturales no solo como una forma de expresión, sino también como un medio para explorar los aspectos más profundos del alma humana. La naturaleza, en la poesía de Dickinson, se convierte en un espejo que refleja las emociones, pensamientos y conflictos internos de la poetisa, permitiéndole comunicar ideas complejas de una manera accesible y poderosa. En este capítulo, profundizaremos en cómo Emily Dickinson utiliza la naturaleza para explorar temas como la vida, la muerte, la espiritualidad, la identidad y la transformación. Analizaremos cómo las imágenes de flores, aves, árboles, cielos y paisajes cambian a lo largo de sus poemas, y cómo estas imágenes se convierten en vehículos de introspección, emoción y descubrimiento. La naturaleza como refugio y consuelo. La naturaleza es, para Dickinson, un refugio constante. En su vida de aislamiento, la poetisa encontraba consuelo en el mundo natural que la rodeaba.
Su jardín en Amherst y los paisajes cercanos a su hogar fueron su compañía constante, y la naturaleza se convirtió en una presencia reconfortante, capaz de suavizar la soledad y proporcionar un sentido de conexión con algo más grande que ella misma. Los elementos naturales, como las flores, los árboles y el cielo, se convierten en metáforas de la vida misma, llenos de belleza, pero también de impermanencia y transitoriedad. En muchos de sus poemas, Dickinson describe el jardín y la naturaleza circundante como una especie de santuario personal, un lugar donde podía encontrar respuestas a sus preguntas sobre la vida y la muerte. En su poema A Bird Came Down the Walk, un pájaro caminó por el sendero, Dickinson describe con delicadeza cómo un pájaro interactúa con su entorno, y a través de esa observación, revela un vínculo profundo con la naturaleza y el misterio de la existencia. El poema refleja cómo la poetisa busca consuelo en lo natural, cómo observa el comportamiento de los seres vivos con una mezcla de fascinación y respeto, y cómo esas observaciones la conectan con las cuestiones existenciales que habitan en su interior. El paisaje en la poesía de Dickinson se convierte, por tanto, en un espacio en el que se puede hallar consuelo frente a la angustia existencial. Las imágenes de la naturaleza no son meras descripciones, sino que sirven como símbolos de la eterna lucha entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Cada flor, cada árbol y cada pájaro representan, en su esencia, una lucha por comprender el significado de la existencia. La naturaleza como reflejo de la muerte y la eternidad. Uno de los temas más recurrentes en la poesía de Dickinson es la muerte, y en este contexto, la naturaleza adquiere un papel fundamental. La poetisa no solo contempla la muerte como un evento aislado, sino como parte de un ciclo eterno, donde la vida y la muerte son aspectos complementarios de una misma realidad. En sus poemas, la muerte no se presenta como algo temido o doloroso, sino como una transición, una parte del proceso natural de la vida. En varios de sus poemas, la naturaleza refleja este ciclo de vida y muerte de manera directa. La imagen de las flores marchitas, de las hojas caídas o de los animales muertos se entrelaza con las reflexiones sobre la mortalidad humana. En Because I Could Not Stop for Death, porque no pude detenerme para la muerte, Dickinson personifica la muerte como un conductor que lleva a la poetisa en un carruaje a lo largo de un paisaje que cambia con las estaciones. La naturaleza en este poema simboliza la inevitabilidad del paso del tiempo y la cercanía de la muerte, mientras que el carruaje se convierte en una metáfora del viaje final hacia el más allá. La muerte, en la obra de Dickinson, se presenta como una presencia constante y cercana, pero también como algo que está en perfecta armonía con el ciclo natural. Los árboles que pierden sus hojas en el otoño, el regreso de las aves en la primavera, todo esto refleja la idea de que la muerte es solo una parte de un ciclo más grande que sigue adelante, independientemente de la individualidad de las criaturas vivas. En este sentido, la naturaleza en la poesía de Dickinson no solo es un reflejo de la vida cotidiana, sino también de lo eterno. A través de sus imágenes naturales, la poetisa logra expresar su comprensión de que la muerte no marca el final, sino que es una transición hacia una forma de existencia que permanece más allá de lo físico. La naturaleza, en sus variaciones estacionales, se convierte en un símbolo de lo que persiste más allá de lo visible y tangible, un recordatorio de que todo en la vida es efímero, pero también tiene su lugar dentro de un ciclo mayor. La naturaleza y la búsqueda espiritual. Otro aspecto fascinante de la poesía de Emily Dickinson es su exploración de la espiritualidad, que también se refleja a través de sus descripciones de la naturaleza. A lo largo de su vida, Dickinson fue conocida por sus creencias religiosas poco convencionales. Aunque fue influenciada por el cristianismo, sus ideas sobre Dios y la espiritualidad eran complejas y personales. En muchos de sus poemas, la naturaleza se convierte en un medio para conectar con lo divino, ya sea a través de la observación directa de los elementos naturales o mediante la reflexión sobre el propósito de la vida. En el poema Some Keep the Sabbath Going to Church, algunos mantienen el domingo yendo a la iglesia, Dickinson se refiere a la naturaleza como su iglesia, donde se encuentra más cerca de lo divino que en cualquier edificio religioso. Para la poetisa, la creación misma es un reflejo del poder divino, y es a través de su interacción con la naturaleza que puede encontrar un sentido de trascendencia. En este poema, la figura de Dios se encuentra en el viento, en los árboles y en la tierra, y la poetisa se siente más conectada con lo sagrado en su jardín que en cualquier lugar de culto tradicional. Este enfoque hacia la espiritualidad refleja una visión más personal y menos institucionalizada de la religión. Dickinson parece ver la naturaleza no solo como una representación de la creación, sino como un medio para experimentar lo divino de una manera más directa y tangible.
Al contemplar la naturaleza, Dickinson se sumerge en un diálogo constante con el misterio de la vida, la muerte y lo eterno, buscando respuestas y consuelo en el silencio de los paisajes que observa. La naturaleza y la identidad individual. La naturaleza también se convierte en un reflejo del yo interior de Emily Dickinson. En sus poemas, la poetisa utiliza los elementos naturales para explorar su propia identidad y su relación con el mundo. Los paisajes y las estaciones actúan como un espejo en el que puede verse reflejada tanto en su vulnerabilidad como en su fortaleza. Al igual que los árboles que se doblegan al viento o las flores que abren sus pétalos al sol, Dickinson se ve a sí misma como parte de un todo más grande, pero al mismo tiempo, como una individualidad única y singular. La naturaleza, entonces, se convierte en un espacio para la introspección y la autodefinición. A través de su conexión con el mundo natural, Dickinson se siente a la vez integrada en el todo y separada en su singularidad. Esta dualidad es una característica esencial de su poesía, donde la naturaleza no solo refleja el mundo exterior, sino también las complejidades internas de la poetisa. La naturaleza como reflejo de la condición humana. En este capítulo, hemos explorado cómo Emily Dickinson utiliza la naturaleza como un espejo de la condición humana. A través de sus imágenes de flores, árboles, cielos y estaciones, la poetisa reflexiona sobre la vida, la muerte, la espiritualidad y la identidad. La naturaleza no solo es un medio para describir el mundo exterior, sino también un vehículo para la introspección profunda, donde las emociones, los pensamientos y los dilemas existenciales encuentran su espacio de expresión. La conexión de Dickinson con la naturaleza es una parte fundamental de su poesía, y a través de ella, logra explorar algunos de los temas más universales de la experiencia humana. Capítulo 9. El simbolismo y la ambigüedad en la poesía de Emily Dickinson. Emily Dickinson es conocida no solo por su aguda percepción de la vida, sino también por la complejidad y ambigüedad de su lenguaje poético. Uno de los aspectos más fascinantes de su obra es el uso de símbolos y metáforas que enriquecen sus poemas, dando múltiples interpretaciones y profundidades a sus escritos. Este capítulo está dedicado a explorar cómo Dickinson utiliza el simbolismo para transmitir emociones, pensamientos y reflexiones que, aunque sutiles, nos permiten adentrarnos en un universo más allá de lo evidente. La poesía de Dickinson nunca se deja captar por completo en una única lectura, ya que sus símbolos tienden a fluir de manera ambigua, dejando al lector con una sensación de misterio y fascinación. La poetisa invita al lector a una constante exploración, donde cada palabra y cada imagen puede ser vista desde diferentes perspectivas. En este capítulo, vamos a desglosar cómo el simbolismo y la ambigüedad juegan un papel crucial en la comprensión de sus poemas, y cómo esta técnica le permite expresar tanto lo personal como lo universal de manera profundamente emocional. El símbolo como vía para la comprensión profunda. Uno de los recursos más poderosos en la poesía de Emily Dickinson es el uso de los símbolos. Estos no son meros adornos literarios, sino que desempeñan un papel fundamental en la construcción de la poesía misma. Por ejemplo, las imágenes de la luz y la oscuridad son recurrentes en sus versos y cargan con un simbolismo que va más allá de la simple descripción de un paisaje. La luz no solo representa la claridad física, sino también la iluminación espiritual o la revelación de la verdad. En contraposición, la oscuridad puede simbolizar la ignorancia, el misterio, la muerte o el infinito. En el poema I heard a fly buzz when I died, escuché una mosca zumbando cuando morí. El zumbido de la mosca se convierte en un símbolo inquietante de la irrupción de lo mundano en un momento solemne como la muerte. La mosca, un insecto insignificante en la vida diaria, adquiere aquí un poder desmesurado, interrumpiendo el proceso de transición hacia el más allá. A través de este simbolismo, Dickinson no solo nos habla de la muerte, sino también de la inevitabilidad de lo trivial y lo mundano, de cómo lo insignificante a menudo se cruza con los momentos más trascendentales de la vida. La ambigüedad como elemento clave en la poesía de Dickinson. Otra característica que define el estilo de Dickinson es su uso de la ambigüedad. La ambigüedad en sus poemas no se limita a un juego literario, sino que es una estrategia consciente para captar la complejidad de la vida, la muerte y las emociones humanas. En lugar de ofrecer respuestas claras y definitivas, Dickinson prefiere dejar que el lector complete la interpretación, proporcionando un espacio para la reflexión personal y la subjetividad. Un ejemplo claro de la ambigüedad en su obra se encuentra en el poema A Narrow Fellow in the Grass, un estrecho compañero en la hierba, donde la poetisa describe una experiencia en la que siente la presencia de una serpiente mientras camina por un prado.
A lo largo del poema, Dickinson nunca dice explícitamente que la serpiente sea peligrosa o mortal, pero el tono tenso y la sensación de inquietud que transmite sugieren que la serpiente representa algo mucho más grande que una mera criatura. La serpiente, en este caso, se puede leer como una metáfora de la amenaza constante de la muerte o de la ansiedad que acecha en los rincones de la vida cotidiana. La ambigüedad de la situación, que deja entrever pero no resuelve, crea una sensación de incertidumbre y desasosiego que es típica de la poesía de Dickinson. Esta ambigüedad se extiende a la forma en que Dickinson aborda temas religiosos y espirituales. Aunque a menudo se refiere a Dios y a la vida después de la muerte, sus poemas no adoptan un tono dogmático. En lugar de hacer afirmaciones claras sobre el destino final del alma, la poetisa presenta más bien una serie de preguntas y contemplaciones. Esto le permite explorar el misterio y la complejidad de la existencia sin imponer respuestas definitivas. El uso de metáforas naturales para expresar lo abstracto. El simbolismo en la poesía de Dickinson también se manifiesta a través de su uso de las metáforas naturales. A menudo toma elementos sencillos del mundo natural, como el viento, las flores, las estaciones y los animales, y los utiliza como metáforas para expresar sentimientos y conceptos abstractos, como el amor, la muerte, la esperanza y la tristeza. Estas metáforas permiten que la poetisa comunique experiencias emocionales complejas de una manera que, a pesar de ser directa, sigue siendo profunda y sugerente. En The Soul Selects Her Own Society, el alma selecciona su propia sociedad. Dickinson usa la imagen de una puerta cerrada para describir la exclusividad de las decisiones de la mente humana. La puerta cerrada se convierte en un símbolo de la elección personal y del aislamiento, un tema recurrente en la obra de Dickinson, quien a menudo se retrata como alguien que opta por mantenerse alejada de las convenciones sociales y que prefiere la soledad y la reflexión personal. La naturaleza, en este sentido, es el medio perfecto para transmitir lo intangible, para darle forma a lo invisible. A través de sus descripciones de paisajes, animales y fenómenos naturales, Dickinson crea un espacio donde lo abstracto se convierte en algo visual y emocionalmente palpable. El simbolismo natural no solo es decorativo, sino que se convierte en la clave para entender las emociones humanas y las preguntas filosóficas que subyacen en su poesía. La ironía y el contraste, creando ambigüedad en el significado. Otro recurso que Dickinson utiliza para fortalecer la ambigüedad es la ironía. En sus poemas, a menudo presenta situaciones en las que las expectativas del lector se ven desafiadas por un giro irónico. Este contraste no solo enriquece la interpretación de sus poemas, sino que también resalta la paradoja inherente a la experiencia humana. Por ejemplo, en I Never Saw a Moe, Nunca vi un pantano, la poetisa nos habla de su falta de contacto con un pantano y un mar, pero sugiere que, aunque nunca los ha visto, sé que existen. A través de esta afirmación, Dickinson plantea una paradoja, la afirmación de que la percepción no siempre es necesaria para el conocimiento, y que la creencia y la intuición pueden ser tan valiosas como la experiencia directa. La ironía en este poema radica en que la poetisa parece estar diciendo que existe un conocimiento más allá de los sentidos, un conocimiento que se basa en la fe y la imaginación. Este uso de la ironía también está presente en su exploración de la muerte. A menudo, Dickinson presenta la muerte como algo cercano, pero evita darla por hecha o representarla de manera directa. En lugar de ofrecer un sentido claro de lo que sucede después de la muerte, ella nos deja con una sensación de incompletitud, de incertidumbre, lo que permite que el poema respire y se llene de múltiples interpretaciones. La ambigüedad como forma de profundización. En este capítulo, hemos explorado cómo Emily Dickinson utiliza el simbolismo y la ambigüedad para profundizar en sus temas más recurrentes: la vida, la muerte, el amor, la fe y la identidad. A través de símbolos naturales, metáforas y una ironía sutil, Dickinson crea un lenguaje poético que invita a la reflexión y a la interpretación personal. La ambigüedad de su obra permite que cada lector encuentre su propio camino dentro de su poesía, desafiando las explicaciones simples y abrazando la complejidad de la experiencia humana. Capítulo 10. La soledad en la poesía de Emily Dickinson. La figura de Emily Dickinson es inseparable de la soledad. Muchos de sus poemas abordan este tema con una sinceridad y profundidad que han llegado a tocar el alma de quienes los leen. La poetisa, conocida por su vida retirada en Amherst, Massachusetts, pasaba gran parte de su tiempo en aislamiento. Sin embargo, este aislamiento no debe ser visto como una simple elección de estilo de vida, sino como una experiencia que influenció profundamente su obra y su visión del mundo. En este capítulo,
Exploraremos cómo la soledad se manifiesta en la poesía de Dickinson, no solo como un tema recurrente, sino como una herramienta para la exploración interior, el autoconocimiento y la reflexión sobre la existencia humana. La soledad en sus poemas no es únicamente la ausencia de compañía, sino un espacio profundo y lleno de resonancia emocional, donde la poetisa se encuentra cara a cara con su propio ser, sus miedos, deseos y reflexiones sobre la vida y la muerte. La soledad como refugio y compañera. Emily Dickinson utilizó la soledad no como una carga, sino como un refugio. A menudo se retiraba del mundo exterior, eligiendo pasar su tiempo en su casa, en su jardín o en sus estudios, buscando la paz que le permitía escribir. En algunos de sus poemas, la soledad se presenta como una compañera cercana, una presencia constante que ofrece espacio para la reflexión y la creación. En I'm Nobody. Who are you? Soy nadie, ¿quién eres tú? Dickinson hace un juego irónico con la idea de la soledad y el anonimato. La poetisa celebra ser nadie y rechaza la vida social y pública, sugiriendo que, en lugar de una carga, ser nadie le otorga una libertad única. La soledad, en este contexto, no es un castigo, sino una elección que le permite vivir en su propio mundo, un mundo lleno de pensamientos profundos, observaciones detalladas y exploraciones emocionales. En I'd been hungry, all the years, había tenido hambre, todos los años. Por ejemplo, la poeta compara su vida de aislamiento con la de un hambre no saciada, sugiriendo que solo en soledad puede entender el verdadero significado de sus propios sentimientos. La soledad se convierte en un lugar donde las emociones se intensifican y la autora puede enfrentarse a la verdad sobre sí misma. La soledad como reflejo de la muerte. Otro aspecto importante de la soledad en la poesía de Dickinson es su relación con la muerte. La poetisa ve la muerte como un evento inevitable, pero también como algo profundamente solitario. En Because I could not stop for death, porque no pude detenerme para la muerte, Dickinson personifica a la muerte como un carruaje que la lleva a su destino final. La soledad aquí se vincula a la muerte como un viaje en solitario, sin compañía ni interacciones humanas, una experiencia que es inevitable e incluso natural. La muerte, al igual que la soledad, no pide permiso ni tiene consideración por las emociones humanas. Es una presencia constante que marca el curso de la vida de la misma manera que la soledad puede marcar el destino de un individuo. La poetisa utiliza la soledad para abordar el tema de la muerte no solo como una ausencia, sino como un acto de transición. En su obra, la soledad se convierte en una preparación para la eternidad, un espacio donde se examinan las preguntas existenciales más profundas. Esta relación entre la soledad y la muerte es fundamental para entender la manera en que Dickinson conceptualiza el final de la vida, como una experiencia interna, aislada, que cada ser humano debe enfrentar por sí mismo. La soledad como medio para la exploración del alma. En muchos de sus poemas, Dickinson se aleja del mundo exterior y se sumerge en una introspección profunda. La soledad se convierte en el terreno fértil donde ella puede explorar sus propios sentimientos, pensamientos y contradicciones. En A Light Exists in Spring, una luz existe en la primavera, la poetisa se refiere a la sensación de un cambio interior que ocurre con el cambio de estaciones, simbolizando el paso del tiempo y las emociones que acompañan dicho tránsito. La soledad aquí permite una profunda conexión con la naturaleza, con el tiempo y con el propio ser. Este tipo de exploración es común en la poesía de Dickinson. En The Soul Selects Her Own Society, el alma selecciona su propia sociedad. Dickinson presenta un alma que elige el aislamiento, prefiriendo la compañía de su propio ser a la de los demás. Aquí, la soledad se convierte en una forma de autodefinición, en la que el individuo establece sus propias reglas y límites, sin depender de las expectativas de la sociedad. La poetisa, en este caso, se muestra segura de su elección, lo que refleja una visión positiva de la soledad como una forma de autorreflexión y autoafirmación. La soledad en el contexto del mundo externo. Si bien la soledad en los poemas de Emily Dickinson a menudo se presenta como una experiencia interior y profunda, también refleja un distanciamiento del mundo exterior. En su vida personal, Dickinson se alejó de la vida pública y social, eligiendo vivir de manera relativamente aislada. Esta retirada del mundo exterior le permitió profundizar en su vida emocional e intelectual. En poemas como The Bustle in a House, El ajetreo en una casa, Dickinson observa los cambios y eventos que se producen en el hogar con una visión externa, como si estuviera observando desde la distancia. La soledad se convierte aquí en una forma de ver el mundo sin involucrarse completamente en él, una observación desapegada que permite una reflexión más clara. Sin embargo,
Esta distancia no debe confundirse con una desconexión total del mundo. A través de su retiro, Dickinson logra crear una conexión más intensa con la naturaleza, con la vida interior y con las emociones humanas. La soledad, en este sentido, no es un rechazo de la vida, sino una forma de entrar en contacto con lo esencial. La poetisa no busca escapar de la vida, sino comprenderla más a fondo. La soledad y la búsqueda de la identidad. En muchos de sus poemas, Dickinson también utiliza la soledad como un medio para explorar su propia identidad. La poesía de Dickinson se caracteriza por su enfoque en el yo y la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre quién es ella como ser humano. En I felt a funeral in my brain, sentí un funeral en mi cerebro, la poetisa describe una sensación de desintegración interna, como si su mente estuviera siendo despojada de su propia identidad. Aquí, la soledad no solo es un espacio de reflexión, sino un campo de batalla emocional donde la poetisa se enfrenta a los elementos más oscuros de su psique. En este sentido, la soledad de Dickinson se convierte en una manera de confrontar los aspectos más difíciles de la existencia humana: el dolor, la confusión, la alienación. La poetisa no huye de estos aspectos, sino que se adentra en ellos con valentía, utilizando la soledad como una forma de desentrañar el misterio de su propio ser. La soledad como un camino hacia la plenitud. A lo largo de su vida y obra, Emily Dickinson convirtió la soledad en una herramienta esencial para su desarrollo personal y artístico. A través de su poesía, la soledad se presenta no como un vacío o una ausencia, sino como un espacio rico en posibilidades, donde se exploran las profundidades del alma, las complejidades de la muerte y la naturaleza de la identidad humana. Para Dickinson, la soledad no es un sufrimiento impuesto, sino una elección consciente y profundamente significativa, que le permite ver el mundo desde una perspectiva única. La soledad en su poesía es una forma de liberación, de autodefinición y de conexión con lo trascendental. En sus poemas, la soledad no es algo que debe ser temido, sino algo que debe ser comprendido y aceptado como una parte integral de la experiencia humana. Al abrazar la soledad, Dickinson nos invita a explorar nuestras propias almas, a enfrentarnos a nuestras contradicciones internas y a encontrar el sentido profundo en las experiencias aparentemente solitarias de la vida. Capítulo 11. La muerte en la poesía de Emily Dickinson. Uno de los temas más poderosos y recurrentes en la poesía de Emily Dickinson es la muerte. Para muchos, su aproximación a este tema es inquietante, profunda y a veces desconcertante, pero también profundamente reflexiva. A lo largo de sus poemas, la muerte no es solo el final físico, sino un tema multifacético que se interseca con la vida, la eternidad y lo desconocido. Este capítulo se dedicará a explorar cómo Emily Dickinson trata la muerte en su poesía, cómo la observa desde diferentes ángulos y cómo logra darle un significado que va más allá de lo convencional. La muerte como una presencia inevitable. Emily Dickinson no era ajena a la muerte. Durante su vida, sufrió numerosas pérdidas, incluyendo la muerte de amigos cercanos y familiares. Estos eventos dejaron una marca indeleble en su obra. En poemas como Because I Could Not Stop for Death, porque no pude detenerme para la muerte, Dickinson personifica la muerte como una figura amable y paciente que viene a buscarla, como si fuera una entidad que respeta el tiempo de cada individuo, pero que, sin embargo, sigue siendo inevitable. En este poema, la muerte no es vista como un evento aterrador o un concepto oscuro, sino como algo que forma parte del flujo natural de la existencia. La muerte se presenta de manera tranquila y casi ceremoniosa, lo que marca una distinción entre cómo la poetisa percibe la muerte y cómo la sociedad generalmente la teme. Dickinson utiliza la figura de un carruaje que lleva a la muerte a una persona, sugiriendo que la muerte es un viaje de transición, no una derrota final. Esta visión de la muerte, como un acto tranquilo, se repite en varios de sus poemas. La muerte como el comienzo de un viaje. Para Dickinson, la muerte no era el fin, sino el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. En varios de sus poemas, la muerte se presenta como un paso hacia una nueva existencia o un tipo de conocimiento que no es accesible mientras uno está vivo. Esto se puede ver en el poema I Heard a Fly Buzz When I Died, oí un mosca zumbando cuando morí, donde la poetisa narra cómo, en el momento de su muerte, la presencia de una mosca y el zumbido de su vuelo interrumpen lo que podría haber sido un momento solemne. Esta interrupción parece sugerir que la muerte, en sus propios términos, es algo mundano, incluso rutinario. La presencia de la mosca podría simbolizar lo banal y lo cotidiano que se encuentra incluso en los momentos trascendentales de la vida, sugiriendo que la muerte es simplemente una fase más de una existencia continua.
A través de sus versos, Dickinson no presenta la muerte como una división abrupta entre la vida y la muerte, sino como una transición que sigue su propio curso natural, fuera del control humano. En muchos de sus poemas, la muerte es vista como un estado de ser que se despliega a lo largo del tiempo, algo que no se debe temer, sino aceptar. La muerte como un acto de liberación. En la poesía de Dickinson, la muerte también es un acto de liberación, tanto física como emocional. En poemas como The Bustle in a House, El ajetreo en una casa, la muerte se ve como una forma de cerrar ciclos. Al mismo tiempo, en el poema After Great Pain, A Formal Feeling Comes, después de un gran dolor, llega un sentimiento formal, la muerte se presenta como un medio de superar el sufrimiento y alcanzar la paz. La sensación formal que describe Dickinson puede interpretarse como el adormecimiento que se experimenta después de una pérdida importante o una tragedia. La muerte, entonces, es vista como el acto final que da sentido al sufrimiento, transformando el dolor en algo que finalmente puede ser dejado atrás. A través de este enfoque, la muerte no es simplemente un concepto aterrador, sino una liberación de los lazos terrenales y una transición hacia una paz que la vida misma no puede ofrecer. En sus poemas, Emily Dickinson da a la muerte una cualidad redentora, presentándola como una salida a un dolor físico o emocional, una forma de alcanzar algo más allá de las limitaciones del cuerpo humano. La muerte y la inmortalidad, la dicotomía de lo eterno. Uno de los aspectos más fascinantes de la obra de Dickinson es cómo trata la cuestión de la inmortalidad. En muchos de sus poemas, la muerte no solo está asociada con el fin de la vida física, sino con la idea de la existencia eterna. En I Could Not Stop for Death. No pude detenerme para la muerte. La muerte, lejos de ser un final definitivo, es el comienzo de una etapa que se extiende a lo largo del tiempo de manera continua. La poetisa, al ser llevada por la muerte en un carruaje, parece entrar en un espacio donde el tiempo se diluye y las fronteras entre la vida y la muerte se desvanecen. La poeta juega con la idea de la muerte como un umbral, un paso hacia una existencia inmortal, donde el alma puede ser libre de las limitaciones físicas. El poema sugiere que la muerte no es un fin definitivo, sino que simplemente abre una puerta hacia un estado más allá de la vida. Esta idea de la inmortalidad se entrelaza en muchos de los escritos de Dickinson, como una forma de consuelo ante la incertidumbre que la muerte representa. La muerte como una realidad cotidiana. Otro aspecto esencial de la visión de Dickinson sobre la muerte es su capacidad para presentar lo trascendental en términos cotidianos y familiares. En muchos de sus poemas, la muerte no se presenta como un evento único o un acontecimiento aislado, sino como parte del ciclo de la vida, algo que forma parte del día a día de los seres humanos. En Death is a Dialogue Between, la muerte es un diálogo entre, Dickinson plantea la idea de la muerte como una conversación continua, un intercambio entre la persona que muere y la naturaleza misma, sugiriendo que la muerte está siempre presente, incluso en lo cotidiano. Esta visión de la muerte, como una parte natural e inseparable de la vida, refleja el enfoque de Dickinson hacia la existencia humana en su totalidad. Ella no veía la muerte como un evento separado o aislado de la vida, sino como una continua interacción entre la vida y la muerte. En sus poemas, la muerte se entrelaza con la experiencia diaria, convirtiéndose en algo a lo que debemos acostumbrarnos, entender y, finalmente, aceptar. La muerte como misterio insondable. Por último, una de las características más destacadas de la poesía de Emily Dickinson sobre la muerte es su naturaleza misteriosa e insondable. Aunque la poetisa ofrece diversas interpretaciones sobre la muerte, siempre la presenta como un misterio que no puede ser completamente comprendido por los seres humanos. En D.D.W.N. Waken, Los muertos han sido despertados, Dickinson sugiere que la muerte es un evento que pertenece al reino de lo incomprensible, algo que solo puede ser experimentado, pero no entendido. Esta perspectiva refleja una profunda humildad ante lo desconocido, ya que la poetisa nunca intenta dar una respuesta definitiva sobre lo que sucede después de la muerte. En lugar de eso, se limita a explorar la naturaleza ambigua de este proceso. La muerte, para Dickinson, es un misterio que no se puede desentrañar por completo. El conocimiento humano es insuficiente para comprender lo que realmente sucede más allá de la vida, y esto otorga a la muerte un aire de inevitabilidad y misterio que impregna la totalidad de su obra. La muerte como una fuerza transformadora. A lo largo de su obra, Emily Dickinson aborda la muerte desde múltiples perspectivas, pero siempre con una atención particular a lo que ésta significa para la existencia humana. La muerte, en su poesía, no es un final sombrío, sino un evento cargado de significado profundo.
A través de su tratamiento único de la muerte, Dickinson nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre el sufrimiento y la paz, sobre la mortalidad y la inmortalidad. Capítulo 12. La naturaleza en la poesía de Emily Dickinson. En la poesía de Emily Dickinson, la naturaleza no es simplemente un escenario o un fondo en el que se desarrollan sus reflexiones. En sus poemas, la naturaleza es una presencia activa, llena de simbolismo y resonancia emocional. La poetisa la utiliza tanto como un espejo de la condición humana como un medio para explorar las profundidades de la vida, la muerte, el amor, la soledad y el misterio del universo. En este capítulo, exploraremos cómo Dickinson emplea la naturaleza en su obra, cómo la observa con una mirada única y cómo utiliza sus elementos para construir un lenguaje profundamente emocional y filosófico. La naturaleza como reflejo del alma. Uno de los temas más recurrentes en los poemas de Emily Dickinson es la idea de que la naturaleza es un reflejo directo del alma humana. Para Dickinson, el mundo natural no es solo un objeto externo, sino que está profundamente entrelazado con los sentimientos, las emociones y las luchas internas del ser humano. En sus versos, un paisaje o un fenómeno natural puede simbolizar un estado emocional o un conflicto interno. En poemas como A Light Exists in Spring, existe una luz en primavera, la poetisa utiliza la primavera como un símbolo de renovación y esperanza. La luz que menciona no es solo la luz física del sol, sino una luz interna, que refleja la transformación emocional que ocurre en la primavera. Aquí, Dickinson conecta la transformación de la naturaleza con los sentimientos internos, sugiriendo que la naturaleza tiene la capacidad de generar resonancia emocional en el ser humano, reflejando de alguna manera sus procesos internos de cambio. La naturaleza como fuente de inquietud y misterio. A lo largo de su obra, Dickinson también presenta la naturaleza como un espacio lleno de misterio e incertidumbre. En muchos de sus poemas, el paisaje natural no es apacible ni sereno, sino que es algo que provoca inquietud. En It Tastes Like Never Brewed, Pruebo un licor nunca destilado, Dickinson describe la sensación de estar eufóricamente inmersa en la naturaleza, como si se estuviera embriagando de la misma esencia de la vida, que es tan sublime como peligrosa. Esta mezcla de lo sublime y lo inquietante es una característica común en la naturaleza de sus versos, sugiriendo que, aunque la naturaleza puede ser fuente de belleza y consuelo, también puede ser peligrosa y desconcertante. La naturaleza, para Dickinson, tiene una dualidad intrínseca. Por un lado, es un refugio y una fuente de inspiración. Por el otro, es un territorio vasto y desconocido, donde el ser humano se siente pequeño y vulnerable. La poetisa no muestra una visión idealizada de la naturaleza, sino que la presenta en su complejidad, donde la belleza y la amenaza coexisten. La muerte y la naturaleza, una conexión profunda. Uno de los elementos más poderosos de la naturaleza en la poesía de Emily Dickinson es su relación con la muerte. En varios de sus poemas, la naturaleza se presenta como un escenario en el que la muerte se manifiesta de manera silenciosa e inevitable. En A Death Blow is a Life Blow to Some, un golpe de muerte es un golpe de vida para algunos, Dickinson describe cómo la muerte, aunque destructiva, también puede ser una forma de liberación. La naturaleza, en este contexto, se convierte en el medio a través del cual la muerte se presenta de manera constante, siendo tan parte del ciclo de la vida como las estaciones mismas. El ciclo de las estaciones es otro tema recurrente en los poemas de Dickinson que explora la conexión entre la naturaleza y la muerte. En The Winter is on the Wing, el invierno está al vuelo. La llegada del invierno simboliza no solo el fin de un ciclo de vida, sino la inevitabilidad de la muerte. Pero Dickinson no lo describe como una tragedia, sino como una transición natural e inevitable. El paso del tiempo, reflejado en los cambios de estación, es, en última instancia, una manifestación de la muerte que se renueva constantemente a través de la vida misma. La naturaleza como espacio de solitud. La relación de Emily Dickinson con la naturaleza está profundamente influenciada por su propia vida de reclusión. A menudo, la poetisa se retiraba del bullicio de la vida social y encontraba consuelo en su jardín o en su observación de la naturaleza. La soledad y la introspección son dos elementos clave en sus obras, y la naturaleza se convierte en un espacio donde la poetisa puede meditar sobre el universo, la vida, la muerte y el sentido de la existencia. En poemas como I'm Nobody, Who Are You? Yo no soy nadie, ¿quién eres tú? Dickinson expresa la sensación de estar desconectada del mundo exterior y encuentra en su solitaria existencia un tipo de libertad. La naturaleza actúa como un refugio donde puede escapar del ruido del mundo y conectarse con su yo más profundo.
El aislamiento y la introspección que experimenta son reflejados en las imágenes de la naturaleza, que se convierten en un espejo de su propia soledad. La naturaleza también es vista por Dickinson como un espacio de comunicación silenciosa, donde la poetisa se siente en comunión con algo más grande que ella misma. En The Moon is distant from the sea, la luna está distante del mar. Por ejemplo, la poetisa establece una relación entre el mar y la luna que es a la vez distante y conectada, simbolizando la conexión que ella siente con el mundo natural. La luna, con su presencia constante pero inalcanzable, se convierte en un símbolo de lo sublime, de lo que está más allá del alcance humano, pero que aún así está conectado con lo que se puede percibir. La naturaleza como una fuerza divina. Para Emily Dickinson, la naturaleza no solo es un objeto de observación, sino también una manifestación de lo divino. En muchos de sus poemas, se puede percibir una conexión entre el mundo natural y lo trascendental. La naturaleza se convierte en un medio a través del cual lo divino se revela, ya sea a través de la belleza de una flor, la quietud de un campo o el sonido de un río. En poemas como Some Keep the Sabbath Going to Church, algunos guardan el Sabbat yendo a la iglesia, Dickinson sugiere que la verdadera espiritualidad puede encontrarse en la naturaleza, más allá de las convenciones religiosas tradicionales. La idea de que la naturaleza es una manifestación directa de lo divino resuena a lo largo de su obra, en la que los fenómenos naturales son tratados no solo como elementos físicos, sino como signos de la presencia de algo más grande, algo trascendental que conecta a todos los seres. La naturaleza como una experiencia completa. En la poesía de Emily Dickinson, la naturaleza es mucho más que un telón de fondo. Es un lugar donde las emociones humanas se reflejan, un medio a través del cual se exploran temas como la muerte, el amor, la soledad y la espiritualidad. Es un espacio en el que la poetisa se siente profundamente conectada, pero también un territorio en el que la inquietud, el misterio y lo desconocido se encuentran en cada rincón. La naturaleza en la poesía de Dickinson no es simplemente una fuente de belleza superficial, sino un espejo de las realidades internas del ser humano, un lugar donde las preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte, el sentido y el vacío, se abordan sin reservas. La conexión de Dickinson con la naturaleza refleja su propio deseo de comprensión y consuelo, y nos invita a nosotros, los lectores, a hacer lo mismo. Capítulo 13. La muerte y la inmortalidad en la poesía de Emily Dickinson. En la poesía de Emily Dickinson, la muerte es un tema central y recurrente, explorado desde diferentes ángulos, con una profundidad y complejidad notables. A lo largo de su obra, la muerte no es presentada solo como un final, sino como una parte integral del ciclo de la vida, un tema que invita a la reflexión sobre el destino humano, la existencia, y la naturaleza de lo que puede seguir después de la vida. En este capítulo, abordaremos cómo Emily Dickinson trata la muerte y la inmortalidad, dos conceptos interrelacionados que reflejan sus inquietudes existenciales y espirituales. La muerte como un tema ineludible. Desde el principio de su carrera, Emily Dickinson se sintió atraída por el misterio de la muerte. En muchos de sus poemas, la muerte aparece no solo como un evento final, sino como una presencia constante que se infiltra en la vida diaria. En su poema Because I Could Not Stop for Death, porque no pude detenerme para la muerte, Dickinson personifica la muerte como una figura amable, que se presenta como una especie de conductor que llega en el momento adecuado para llevar a la persona hacia lo desconocido. A través de esta personificación, la poeta sugiere que la muerte no es algo que se deba temer necesariamente, sino que es una parte natural del viaje de la vida. Este poema es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo Dickinson presenta la muerte de manera casi pacífica, invitando a una interpretación que no ve en la muerte un acto de violencia o tragedia, sino como una transición ordenada. El recorrido en carruaje, que simboliza el paso de la vida a la muerte, se convierte en un viaje introspectivo, donde la muerte es un compañero constante, silencioso y tranquilo. De hecho, a lo largo del poema, la muerte se presenta como una figura que no trae miedo, sino una calma inusitada, desafiando las concepciones tradicionales sobre lo aterrador de la muerte. La muerte como misterio y desconcierto. Sin embargo, a pesar de la aparente serenidad que caracteriza a muchos de sus poemas sobre la muerte, Emily Dickinson no deja de lado el misterio y la incertidumbre que ésta genera. En I felt a funeral in my brain, sentí un funeral en mi cerebro, la poetisa crea una atmósfera claustrofóbica y perturbadora, utilizando la imagen de un funeral dentro de la mente para expresar la sensación de que la muerte es un concepto que se apodera de nuestra conciencia, alterando nuestra percepción de la realidad. En este poema, la muerte es más abstracta y menos pacífica que en Because I Could Not Stop for Death,
y se convierte en un evento mental, más que físico. El funeral en este poema parece ser tanto un acto físico como psicológico, una especie de proceso interior que la narradora experimenta en su mente. Las imágenes de las campanas, el ataúd y el cortejo fúnebre se combinan con el sentimiento de confusión y angustia, sugiriendo que la muerte es algo que no solo ocurre fuera de nosotros, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra psique. Es en este tipo de poemas donde Dickinson refleja el desconcierto humano ante lo desconocido, una característica que se mantiene a lo largo de su obra. La muerte como liberación. A pesar del misterio que rodea la muerte, Dickinson también la trata como una forma de liberación. En varios poemas, la muerte es vista como una puerta que lleva a la inmortalidad o a un estado más allá de la vida terrenal. Un poema como The Bustle in a House, el ajetreo en una casa, nos muestra cómo la muerte pone en movimiento a los que quedan atrás, creando una ruptura en la rutina diaria. En este caso, la muerte es liberadora para el fallecido, pero también genera un impacto en aquellos que siguen viviendo. La poeta no solo interpreta la muerte como un final, sino como una liberación de las tensiones, los miedos y las limitaciones humanas. La muerte, desde su perspectiva, puede ser el fin de una carga terrenal, un retiro hacia un descanso eterno o una transformación hacia algo más grande, más allá de lo físico. Esta interpretación puede verse también en I Heard a Fly Buzz When I Died, Oí una mosca zumbando cuando morí, donde la poetisa describe los momentos finales de la vida con una serenidad casi impersonal, mientras que una mosca, un símbolo de lo mundano e insignificante, interrumpe lo que sería un momento solemne de trascendencia. Aquí, la muerte no es gloriosa ni iluminada, sino rutinaria, lo que puede reflejar la interpretación de Dickinson sobre la muerte como una parte común de la existencia humana, que, aunque importante, también está cargada de lo banal y lo natural. La inmortalidad, la promesa de la continuidad. Al igual que la muerte, la inmortalidad es un concepto que recorre la poesía de Emily Dickinson. En muchos de sus poemas, se sugiere que la muerte no es un final definitivo, sino una transformación o una transición hacia algo más eterno. La inmortalidad en Dickinson no es una visión convencional de vida después de la muerte, sino más bien una sugerencia de que la esencia de una persona, su alma o su ser esencial, permanece de alguna manera más allá de la muerte física. En I Never Saw a Moe, Nunca vi un pantano, Dickinson emplea una metáfora simple pero profunda para expresar la idea de lo que no se ve pero se sabe que existe, como la certeza de la inmortalidad. A través de este poema, la poetisa parece sugerir que, al igual que la creencia en un lugar del que no tenemos evidencia visual directa, la creencia en la inmortalidad es algo que debe ser sentido internamente, una realidad que puede existir sin necesidad de pruebas tangibles. Para Dickinson, la inmortalidad está más allá de lo que podemos comprender con los sentidos, pero la fe en ella reside en la experiencia subjetiva de cada individuo. En otros poemas, como Hope is the Thing with Feathers, la esperanza es la cosa con plumas, Dickinson presenta la esperanza misma como un símbolo de la inmortalidad. La esperanza, al igual que el alma, es una fuerza que persiste a pesar de las adversidades, y como la inmortalidad, parece no tener fin. La perpetuidad de la esperanza en su poema podría verse como una metáfora de cómo la vida continúa, a pesar de la muerte, en las pequeñas cosas que nos sostienen, el amor, la memoria y las creencias. La muerte y la inmortalidad como ideas filosóficas. El tratamiento de la muerte y la inmortalidad en la poesía de Emily Dickinson también refleja su profunda contemplación filosófica sobre la vida humana. A lo largo de su obra, Dickinson se interroga sobre lo que significa vivir y morir, y lo que permanece después de la muerte. Esta reflexión filosófica no solo se centra en el concepto religioso de la vida eterna, sino también en el significado más amplio de la existencia humana. En muchos de sus poemas, la poetisa parece expresar una duda constante sobre lo que sucede después de la muerte. Aunque algunos de sus versos sugieren una creencia en la inmortalidad, otros parecen abordar el vacío que podría seguir a la muerte, dejando abierta la posibilidad de que nada quede después del último aliento. La ambigüedad de Dickinson sobre este tema refleja una de las inquietudes más universales, la incertidumbre sobre la naturaleza del más allá. La muerte como una puerta incierta. En la poesía de Emily Dickinson, la muerte no es solo un final, sino una presencia que desafía nuestra comprensión del mundo. La muerte y la inmortalidad son, para ella, dos lados de una misma moneda, siempre presentes, pero imposibles de entender completamente. La muerte puede ser vista como un tránsito pacífico, una interrupción inquietante, o una liberación final. Y, por otro lado, la inmortalidad se presenta no como una certidumbre tangible,
sino como una experiencia interna y subjetiva, algo que se cree y se siente en el corazón más que en la mente. Capítulo 14. La naturaleza y el sentimiento en la poesía de Emily Dickinson. En la poesía de Emily Dickinson, la naturaleza ocupa un lugar central, funcionando tanto como un escenario de exploración espiritual como un espejo de los sentimientos humanos. La poetisa logra crear una relación intrínseca entre el mundo natural y las emociones más profundas, utilizando las estaciones, los paisajes, las flores y los animales no solo como simples imágenes, sino como símbolos de los procesos internos que definen la existencia humana. En este capítulo, nos adentramos en cómo Emily Dickinson emplea la naturaleza para explorar el sentimiento, la soledad, la esperanza y la lucha interna. La naturaleza como reflejo del alma humana. Uno de los aspectos más fascinantes de la poesía de Emily Dickinson es cómo logra integrar la naturaleza con los estados emocionales del ser humano. La naturaleza no es un entorno separado del individuo, sino un reflejo de los procesos internos, un medio a través del cual sus sentimientos, pensamientos y dudas más profundos se manifiestan. En poemas como A Bird Came Down the Walk, Un pájaro bajó por el sendero, Dickinson describe un encuentro aparentemente sencillo entre el hablante y un pájaro, pero este encuentro se convierte en una metáfora de la naturaleza selvática del alma humana. El pájaro, en este caso, se muestra desconfiado, esquivo, y algo aterrorizado por la presencia humana. Esta imagen de la criatura que busca su libertad, que se asusta ante la interferencia externa, refleja el deseo del individuo de mantener su independencia y sus sentimientos privados, lejos de los ojos curiosos del mundo. La interacción con la naturaleza, a través de este pájaro, deja claro cómo Dickinson utiliza el reino natural para explorar la psique humana. La respuesta del pájaro a la presencia humana se convierte en una extensión de cómo las personas, en su fragilidad y vulnerabilidad, también reaccionan ante las presiones de la sociedad. En otro poema, De gras solito las todo, la hierba tampoco tiene que hacer, la poeta observa la hierba que crece sin propósito aparente, sin un plan visible, pero con una presencia constante. Esta reflexión sobre la hierba puede interpretarse como un comentario sobre la vida misma, la existencia humana, a menudo percibida como una serie de eventos sin sentido o sin razón lógica, pero, en su totalidad, tiene un propósito que quizás no sea inmediato ni evidente. La poesía de Dickinson encuentra en la naturaleza una forma de hacer tangible los sentimientos humanos más profundos, como la lucha interna por entender el propósito de la vida, la constante búsqueda de significado y la aceptación de que tal vez no todo pueda ser comprendido. El ciclo de las estaciones y la emoción humana. Otro aspecto que Dickinson explora en su poesía es el ciclo de las estaciones y cómo éste refleja las emociones humanas y la inevitabilidad del cambio. En el poema I felt a funeral in my brain, sentí un funeral en mi cerebro, el concepto de la muerte está vinculado a una sensación de transformación, de algo que se desintegra o termina. El paso de una estación a otra puede verse como una metáfora de la vida misma, con la muerte que se acerca de la misma manera que el invierno se acerca al otoño, anunciando la llegada de la quietud. En su obra, Dickinson también asocia la llegada de la primavera con la renovación del espíritu humano. En A Light Exists in Spring, una luz existe en la primavera, la llegada de la estación primaveral se convierte en un símbolo de la esperanza, de la renovación del alma, y de la posibilidad de nuevos comienzos. La primavera, en la poesía de Dickinson, no es solo una estación del año, sino una representación de un momento emocional en el que las puertas a nuevas oportunidades se abren, y el alma experimenta una vibrante revitalización. Sin embargo, Dickinson no se limita a ver la naturaleza como una fuente de inspiración positiva o alegre. También utiliza la llegada del invierno, con su frío y su quietud, para simbolizar la introspección y la soledad. En The Snow Began to Fall, la nieve comenzó a caer, la poetisa utiliza la nieve como un medio para explorar el aislamiento. La nieve cubre todo, dejando el mundo en silencio y apagado, una imagen que puede interpretarse como una metáfora de los momentos en que la vida parece detenerse, de las emociones que se congelan y de la sensación de desconexión que a veces acompaña a la vida humana. El sentimiento y la soledad. Uno de los temas recurrentes en la obra de Emily Dickinson es la soledad, no como una ausencia física, sino como una experiencia emocional que se conecta profundamente con la naturaleza. Para Dickinson, la soledad no es necesariamente negativa. Más bien, es un espacio de contemplación y autoconocimiento. En I'm Nobody. Who are you? Soy nadie, ¿quién eres tú? La poetisa celebra el anonimato y la invisibilidad, sugiriendo que ser nadie puede ser una forma de libertad, un retiro de las presiones sociales.
En lugar de buscar la aprobación externa o la compañía constante, Dickinson propone que la soledad puede ser una forma de autodefinición. La naturaleza se convierte en un refugio en muchos de sus poemas, un espacio donde la poetisa puede encontrar consuelo. En The Moon was but a chin of gold, la luna no era más que un borde de oro. Dickinson describe un paisaje nocturno donde la luna, aunque distante, parece ofrecer una especie de consuelo. En la oscuridad, en el aislamiento, se encuentra una belleza tranquila, un recordatorio de que la soledad no siempre es vacía, sino que puede estar llena de significado. La luna en este poema, como muchas de las imágenes naturales que utiliza Dickinson, refleja el proceso de encontrar consuelo en la quietud y la paz, en lugar de en la compañía activa de otros. La esperanza como una fuerza natural. La esperanza es otro sentimiento poderoso que Dickinson vincula con la naturaleza en su poesía. En su famoso poema Hope is the thing with feathers, la esperanza es la cosa con plumas. La poetisa describe la esperanza como un pequeño pájaro que reside dentro de cada ser humano, siempre presente, pero nunca completamente visible. Este pájaro, al igual que las aves que sobrevuelan el mundo natural, es capaz de volar a través de las tormentas, persistiendo a pesar de las adversidades. La esperanza, según Dickinson, no es algo que se puede ver ni tocar, pero su presencia se siente de manera constante y reconfortante. En este poema, la naturaleza se convierte en un vehículo para ilustrar cómo los sentimientos más sublimes y poderosos, como la esperanza, pueden ser tan efímeros y fluidos como el viento. La esperanza es una fuerza invisible, pero su poder no disminuye por su falta de forma tangible. Esta imagen del pájaro que canta sin cesar, incluso en las circunstancias más difíciles, refleja la resiliencia del espíritu humano y la persistencia de los sueños y deseos. La naturaleza como espejo del alma. La naturaleza, en la poesía de Emily Dickinson, no es solo un tema estético, sino un espejo profundo de la condición humana. Dickinson logra ver en los elementos más simples del mundo natural, una flor, un pájaro, la luz de la luna, los reflejos de las emociones más complejas del ser humano. A través de su enfoque único y casi místico, la naturaleza en sus poemas se convierte en una extensión de su mundo interior, un lugar donde la emoción y la reflexión se encuentran en una danza constante. Capítulo 15. La eternidad en las palabras. El legado de Emily Dickinson. En este último capítulo, reflexionamos sobre el legado perdurable de Emily Dickinson, su influencia en la literatura, y cómo sus poemas continúan siendo una fuente inagotable de inspiración. A través de su estilo único, su capacidad de transitar los terrenos más profundos de la emoción humana, y su constante diálogo con la naturaleza, Dickinson ha dejado una huella indeleble en la poesía. Pero más allá de sus logros literarios, es su capacidad de tocar las fibras más sensibles del alma humana lo que asegura su lugar en la historia literaria. El silencio y la voz. La poética de la reclusión. Emily Dickinson vivió gran parte de su vida en relativa reclusión, en la casa familiar en Amherst, Massachusetts. Fue una persona que prefería la compañía de su mente y la quietud de la naturaleza a las interacciones sociales. Aunque en su tiempo sus poemas no fueron ampliamente publicados, sus escritos, a menudo compuestos en la intimidad de su hogar, ahora son considerados algunos de los más profundos y originales de la literatura estadounidense. Esta reclusión se convierte en un tema recurrente en su obra, y en muchos de sus poemas, Dickinson aborda la paradoja de ser una voz que, aunque ausente de la sociedad, deja una huella eterna a través de sus palabras. En I'm Nobody. Who are you? Soy nadie, ¿quién eres tú? Dickinson reflexiona sobre la idea de la visibilidad y la anonimidad. El poema, que celebra la libertad de ser nadie, invita a la reflexión sobre el valor de lo íntimo y lo personal en un mundo que a menudo prioriza la fama y el reconocimiento. Esta tensión entre la reclusión y la expresión, entre el silencio de su vida cotidiana y la resonancia de sus palabras, define la poética de Dickinson. Ella logra transmitir su voz única, a pesar de no buscar la exposición pública. El hecho de que Dickinson escribiera mayormente para sí misma, y no para el público, permite una visión pura y no adulterada de la condición humana. Es como si sus poemas fueran pequeños destellos de su alma, compartidos con aquellos lo suficientemente dispuestos a acercarse a la intimidad de sus palabras. La publicación póstuma de su obra, que más tarde sería editada y presentada al mundo, nos revela una voz auténtica, sin adornos, sin la necesidad de complacer a nadie más que a sí misma. La espiritualidad y la muerte. El enigma de la existencia. Uno de los temas más recurrentes en la obra de Emily Dickinson es la muerte,
una presencia casi constante que atraviesa su poesía con un aire de misterio. En su vida, Dickinson se enfrentó a la pérdida de seres queridos, y esta cercanía con la muerte fue un catalizador para explorar el más allá, el alma humana, y la fragilidad de la vida. En muchos de sus poemas, como Because I Could Not Stop for Death, porque no pude detenerme para la muerte, Dickinson aborda la muerte no como un final temido, sino como una figura que invita a la reflexión filosófica. La poetisa presenta la muerte en términos que van más allá de la desesperación, en muchos casos optando por representarla de manera pacífica, como un viaje inevitable. En I Heard a Fly Buzz When I Died, oí una mosca zumbar cuando morí, la muerte se presenta en un contexto aparentemente trivial, como una interrupción cotidiana de una mosca que zumbó cerca del lecho de la muerte. Esta mirada a la muerte de manera casi mundana refleja la forma en que Dickinson desdramatiza la experiencia, tratando de comprender la muerte no solo como una tragedia, sino también como parte natural del ciclo de la vida. Por otro lado, la espiritualidad es otro tema clave en la poesía de Dickinson, a menudo tratada con una mirada personal, íntima y, en ocasiones, desafiante. En varios de sus poemas, ella aborda su relación con la divinidad, su interrogante sobre la existencia de Dios y la vida eterna. La tensión entre la fe y la duda es palpable en obras como My Life at Stood a Loaded Gun. Mi vida se mantuvo una pistola cargada, en las que se refleja la complejidad de su relación con lo divino, así como su interrogante sobre el propósito de la vida. La duda, para Dickinson, es tan importante como la fe. En lugar de aceptar las respuestas tradicionales de su tiempo, ella opta por formular preguntas que desafían las creencias establecidas. Este cuestionamiento es una de las marcas distintivas de su poesía, creando una atmósfera en la que lo inexplicable y lo ambiguo se convierten en los principales actores. La influencia de Emily Dickinson, la voz inquebrantable. Aunque Dickinson no fue reconocida durante su vida como la gran poeta que es hoy, su obra ha trascendido el tiempo, ganando la admiración de generaciones posteriores. A medida que sus poemas fueron publicados póstumamente y comenzaron a circular, los lectores y críticos literarios descubrieron en su poesía una claridad emocional, un ingenio en el uso del lenguaje, y una profundidad psicológica que eran revolucionarios para su época. La originalidad de Emily Dickinson radica no solo en la forma en que utilizó el verso y la métrica, sino también en la manera en que trató los grandes temas universales: la vida, la muerte, el amor, la naturaleza, la fe y la duda. Su poesía se caracteriza por su economía de palabras, sus imágenes vívidas, y su capacidad para captar los estados emocionales de forma casi fotográfica. La poetisa no se limitó a describir los sentimientos, los transformó en algo tangible, algo que los lectores podían ver, sentir y experimentar en su propio ser. Esta capacidad de hacer accesibles las complejidades del alma humana ha asegurado que su obra siga siendo estudiada, leída y amada. Poetas y escritores a lo largo del tiempo, desde los modernistas hasta los contemporáneos, han reconocido en Dickinson una de las grandes voces de la poesía mundial. Su influencia se extiende más allá de la poesía estadounidense, tocando la literatura universal y la cultura popular, y se percibe en la obra de autores como Sylvia Plath, Ted Hughes, y otros escritores que también han explorado la interioridad humana con una visión igualmente intensa y personal. La eternidad de la palabra. En la poesía de Emily Dickinson, la muerte y la eternidad no son antónimos. La muerte es solo un paso más en el ciclo de la existencia, y la poesía se convierte en el vehículo que transporta las palabras más allá del tiempo. Para Dickinson, la palabra escrita tiene una trascendencia que la mantiene viva, a pesar de la muerte física. Sus poemas, a través de su capacidad de conectar emocionalmente con el lector, se han hecho inmortales. A través de sus versos, Emily Dickinson nos invita a mirar más allá de lo visible, a explorar las dimensiones emocionales y espirituales de la vida. La poesía de Dickinson no solo revela la complejidad de la naturaleza humana, sino que también nos ofrece una forma de enfrentarnos a nuestras propias preguntas y temores. En sus palabras, encontramos consuelo, consuelo en la incertidumbre, consuelo en la soledad, consuelo en la belleza de la vida misma, incluso en su fragilidad. La voz eterna. Emily Dickinson, con su poesía de una intensidad única, ha logrado lo que muchos poetas aspiran a alcanzar: su voz sigue viva. A pesar de haber vivido en relativa oscuridad, su legado sigue iluminando el camino de la poesía, tocando los corazones de los lectores y ofreciendo una comprensión profunda de la experiencia humana. En sus versos, la eternidad encuentra su hogar, no como un lugar lejano o inaccesible,
sino como algo presente en cada palabra, en cada imagen, en cada sentimiento. A través de la poesía de Emily Dickinson, la eternidad es algo que podemos tocar, algo que podemos sentir. Y en ese espacio infinito de palabras, encontramos una conexión que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, un testimonio del poder de la poesía para hacer inmortal lo que, de otra manera, sería efímero. Este es el legado de Emily Dickinson, una voz que sigue susurrando en los rincones de la existencia humana, una voz que nunca dejará de resonar en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. Y así llegamos al final de este recorrido por los poemas de Emily Dickinson. Si te ha gustado esta experiencia literaria, te invito a apoyar el canal dándole like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos capítulos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. ¡Hasta la próxima!